Lectura de esa lectura ahí en Juan 19:30 está titulado este sermón, que se llama Consumado es. Este suceso que nos leyó el hermano está registrado en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo 27:50, que es el pasaje clave que estamos usando. En Marcos 15:37, no los vamos a leer ahorita, pero solo para que los tengan presente, que todo eso está narrado en cada uno de los evangelios, porque ellos presenciaron el acontecimiento de la crucifixión de nuestro Señor. Nos vamos a enfocar en Juan 19:30, como ya lo leyó el hermano. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta proclamación que él hizo, consumado es, consumado significa que ahí él había terminado, había cumplido, pero los resultados de ese sacrificio van a ser para siempre. Y aquí incluye, en todo ese consumado es, incluye todo su ministerio desde un principio, y algo muy importante, de que él llegó fiel hasta el fin y cumplió. Pero no solo es llegar de esa manera, más bien es cómo llegas, cómo llegamos nosotros, cómo creemos que vamos a llegar nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que esto no es como si fuera una carrera donde puedo ir y tropezar o agarrar un atajo, porque nuestro resultado no va a ser el que pretendemos, no va a ser premiado como lo tenemos en la palabra, que va a ser una vida eterna si nosotros nos desviamos. Pero vemos que Jesús consumó, consumado es. Pero ¿qué fue lo que consumó Jesús? Cuando él consumó, cuando él fue crucificado y consumó esto, tuvo un impacto en el cielo y aquí en la tierra. Hubo un impacto tan grande. Se consumó el cumplimiento de la ley, y él la cumplió desde niño hasta que murió en la cruz. Allá en Mateo 5, 17 y 18, dice Mateo 5, 17 y 18: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Una jota es una letra, una tilde es las acentuaciones o las rayitas que llevan las letras arriba para acentuar algo. Nada de eso va a pasar. Pero aquí lo importante es que él vino a cumplir. Cumplió con las profecías mesiánicas, y el profeta Isaías es el que más profecías hizo sobre nuestro Señor Jesucristo. No las vamos a citar todas, pero quiero citar algunas. Allá en Isaías 7:14 dice, Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El profeta tuvo muchas profecías acerca de nuestro Señor. En Miqueas 5:2, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra profecía sobre nuestro Señor allá en Salmos 69:21. Salmos 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Así como leíamos en el pasaje, en el 30. Le dieron vinagre en su lecho de muerte.
cumplió la redención con su muerte, pagó nuestros pecados. Redención es que Él, con ese sacrificio, nos está dando la oportunidad de que seamos perdonados de esos pecados. Y este logro tiene un significado enorme para nosotros, ¿verdad? Incluye ahí todo ese sufrimiento que tuvo nuestro Señor en toda esa travesía, en todo ese castigo que fue llevando, los insultos. Fue algo muy doloroso para Él. Y a raíz de eso, otra profecía que el profeta Isaías, en Isaías 53:3, él nos había mencionado también. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo eso que vivió nuestro Señor Jesucristo en ese lapso de su vida, en el camino a la cruz, todo ese castigo, ese desprecio, Él lo soportó por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad. Él nos estaba ofreciendo esa oportunidad, a pesar de que Él había nacido como rey, porque Él es un enviado de Dios, llegó aquí como un rey, pero Él nació para morir. Él vino a este mundo para morir por nosotros. Nosotros aquí, nosotros vivimos, pero nosotros no vivimos para morir. Nosotros debemos tener otro propósito. Cada quien, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a sus necesidades espirituales, va a encontrar ese propósito. El propósito de nuestro Señor, pues Él vino para morir por nuestros pecados, como dice allá en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado. Ese fue el propósito de nuestro Señor Jesús, de venir aquí, darnos esa oportunidad. Aun cuando Él supo que su tarea ya había sido terminada, Él entregó voluntariamente su vida. La muerte no tuvo ningún poder en Él. Él entregó la vida por nosotros. O sea, nosotros morimos y ahí termina nuestra vida aquí, pero Él entregó porque Él podía volver a tomarla. Allá en Juan 10, 17 y 18, para que nos quede más claro esto, dice Juan 10, 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él puso su vida por nosotros y la volvió a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue el mandamiento, pero fue también con toda la autoridad, con todo el poder que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Allá en Juan, ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 11, nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas del buen pastor? Nosotros, su pueblo, somos las ovejas, y Él dio la vida por nosotros. Pero fíjense bien, Él dio la vida, o sea, nadie vino a quitársela, Él la dio. Lucas nos está mencionando que Él conscientemente, cuando estaba ya en la cruz, ya crucificado, Él conscientemente tenía todavía el control de todas sus facultades, y así como lo narra ahí en Lucas 23, 46, dice que Él entregó su espíritu al Padre. Vamos a leer Lucas 23, 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Quién de los mortales podrá tener ese
esa capacidad de entregar la vida y luego volver a tomarla. No hay ninguno. Sin embargo, la frase esa de consumado es una señala el fin de los ritos del Antiguo Testamento y de todo el sistema relacionado con el sacerdocio, las ceremonias del templo. El sacrificio de Jesús fue completo y puesto que supuso la culminación de todos los ritos sacrificales de la ley, estos también quedaron consumados, como veíamos en el estudio. O sea, las prácticas de la ley con el sacrificio de Cristo, todo eso ya quedó terminado. Viene a ser otro sistema, por así decirlo. Vamos a estar regidos de otra manera, ya no con los ritos y todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, los sacrificios. Por eso Cristo hizo una sola ofrenda y esa fue para siempre, como dice allá en Juan 17:4. Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue la obra que le encomendaron? A él le encomendaron venir a cumplir la ley. Cumplió la ley y todavía de cumplir la ley, porque no se halló en él pecado, todavía él nos vino a dar esa oportunidad de vida eterna. Y en ningún otro vamos a tener salvación. Allá en Hechos 4:12, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo ese sacrificio, todo eso que él resistió, que él aguantó, fue para ofrecernos esa salvación. Allá en 1 de Timoteo 2:5 dice, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a pensar en esos momentos que estuvo pasando él allá en la cruz, todo ese trance, todo ese castigo. Fue la muestra de amor más grande que pudo haberle hecho una persona a la humanidad, que nosotros no estábamos ni contemplados a lo mejor en ese momento, no sabemos porque fueron otros tiempos, pero ese sacrificio no fue para los que estaban ahí, fue para todos los que venimos ahorita. O sea, todos tenemos ese premio, somos merecedores por ese sacrificio que hizo él en aquel tiempo. No fue porque el pueblo necesitaba ese cambio, necesitaba tener otra esperanza, no, fue un sacrificio y una muestra de amor que hasta ahorita nosotros la estamos recibiendo y la tenemos al alcance, ¿verdad? A lo mejor no merecemos tanto, a veces somos malagradecidos, a veces somos desobedientes, pero gracias a su resurrección, ahora podemos ser parte de su cuerpo y adquirir toda la gracia que nos bendice de una manera que, pues no podemos darle medida. A veces no nos damos cuenta nosotros, como dice la palabra, todo esto se los doy por añadidura. A veces todo lo que tenemos, con todo lo que el Señor nos permite, simplemente la salud. Tenemos la salud, podemos trabajar, podemos recibir un sueldo, podemos traer bendiciones a nuestra familia. Y todas esas son las añadiduras. O sea, de una cosa viene otra y viene otra. Y son bendiciones que estamos recibiendo y que a veces no las valoramos, no las vemos. Pensamos que somos merecedores de todo eso. Pero ¿qué pasa cuando estamos enfermos, que caemos en cama? No vamos a trabajar, no tenemos un sueldo, no hay comida para la familia y empezamos a renegar.
pero cuando tenemos todo, agradecemos. Hay que meditar en eso, porque ese sacrificio que hizo nuestro Dios fue grande. No desperdiciemos esa oportunidad que Él nos ha dado. Hay quienes desprecian todo esto. Allá en Efesios 5:16, dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es un pasaje que leemos constantemente aquí en las predicaciones, en los estudios. Y los días son malos. No se refiere a que está lloviendo, está nevando, hace mucho calor. A veces hasta de eso renegamos. Pero ¿qué tal que si Dios tomara medidas drásticas, que nos quejamos a veces de que, ay, cuánto calor, y nos manda puro frío? Y entonces vamos a renegar del frío. O sea, Dios es tan perfecto en toda la creación. Ayer precisamente comentaba con uno de mis hijos, ya viene cambiando el clima, ya se está poniendo más sabroso el clima, más calientito, y qué rico, porque ya estábamos cansados del frío, de la nieve. Entonces Dios es tan perfecto. ¿Por qué? Porque nos da tiempos para que nosotros hagamos los cambios. Y si nosotros no percibimos eso, si nosotros no valoramos eso, pues entonces nos vamos a extraviar fácilmente. ¿Por qué? Porque esos cambios que debemos hacer siempre debemos hacerlos de acuerdo a como nos dice nuestro Señor. Deben ser cambios positivos para agradarle, para obedecerle. En esta narración, en todos los evangelios, como les decía, se narra de distintas maneras, allá en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. El mismo acontecimiento se narra de distintas maneras, pero hay un dato curioso que me llamó la atención aquí, fue que hay siete peticiones que él mencionó allá en la cruz. Primeramente, la petición de perdón para los enemigos. En Lucas 23:34. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Está pidiendo que les perdone a todos aquellos, pues en este caso eran los soldados que estaban castigando a nuestro Señor. Ellos no sabían lo que hacían, o a lo mejor sí, no sabemos, no podemos saber eso, pero Él está pidiendo que Dios los perdone porque supone que no sabían lo que hacían. La segunda petición fue la promesa al ladrón penitente, aquel que estaba también colgado en la cruz. Recordemos que eran dos ladrones y aparte estaba nuestro Señor Jesucristo. Allá en Lucas 23:43, un poquito más adelante, dice Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí le está haciendo una promesa que esta promesa, hay confusión en algunos que la malinterpretan, malentienden ahí, pero ahí es una promesa que le está dando para que va a estar con él, pero recordemos ahí que todavía no entraba en vigor el Nuevo Testamento. Ese ya es otro tema, pero ahorita es esa promesa que él dio. Otro fue el encargo de su madre al discípulo amado, allá en Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Esa fue la tercera ocasión que habló cuando estaba en la cruz.
La cuarta fue la exclamación de desolación en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entre tanto dolor y tanto sufrimiento, pues él hizo esa exclamación, pero pues sabemos bien que Dios estaba con él. Pero pues él estaba sufriendo en la carne, estaba teniendo y padeciendo. Si nosotros nos cortamos ahí, ya estamos casi llorando, echando brincos, ¿verdad? Porque ay, me duele una cortadita abajo de la uña. Él que fue tan castigado tan duramente, y aún así estaba consciente de todo lo que estaba diciendo, de lo que estaba pidiendo. El anuncio de que tenía sed allá en Juan 19:28. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Así como en Isaías había hecho esas predicciones, él tenía bien claro, todo eso se tenía que cumplir, y él estaba haciendo las cosas para que todo se cumpliese como estaba escrito. Consumado es, que es el tema de nosotros, allá en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y la número 7 fue la entrega del Espíritu, allá en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Fueron 7 peticiones. Sabemos que para los judíos los números eran importantes, pero el número 7 sabemos que era la perfección. O sea, ahí se encierra todo, en la perfección de todos esos acontecimientos, todo ese propósito. Era algo perfecto, era el plan de Dios para hacer ese cambio, para darnos esa oportunidad y para cumplir con todo lo que ya estaba escrito. Así es de que, mis hermanos, tenemos una invitación. El Señor se sacrificó para darnos esa oportunidad, para ofrecernos ese regalo que no merecemos y que no es para todos, porque hay una puerta ancha y una puerta angosta, y cada quien va a decidir qué camino va a tomar. Pero la oferta ahí está. Si alguien quiere venir a ser parte de nuestra familia espiritual, parte del cuerpo de Cristo, aquí tenemos agua, aquí tenemos lo necesario para pasar a un bautismo que es uno de los requisitos para formar parte del cuerpo de Dios. Mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí nuestro sermón. La invitación sigue en pie. Vamos a cantar un himno con nuestro hermano.